No voy a redundar en lo que ya sabemos. Voy a empezar por las propuestas y luego lo voy a decir por qué no son viables hoy las propuestas. Uno, lo hemos repetido a lo largo de todos estos tiempos. El Perú necesita una política de Estado en materia de seguridad ciudadana. Y esa política de Estado no existe. O objetivos claros, o metas muy precisas, que articule todo el accionar de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial, incluido las Fuerzas Armadas. Dos, las piezas más importantes de esa política, desde mi punto de vista, son dos. Uno, la reactivación o reconstrucción de la DIVIAC. Tenemos que golpear la corrupción y el crimen organizado en el poder. Si no, no hay nada que sirva para eso. Ahí había ya toda una metodología. Las escuchas, las infiltraciones, la inteligencia digital, la inteligencia, la inteligencia también la que actualmente todos hablamos, artificial, ¿no? En fin, todo el tema, todo lo que implica combatir una estructura criminal como la que estamos enfrentando. Dos, la segunda pieza es Greco, casi nadie sabe de su existencia, debería ser otra pieza fundamental dentro de esta estrategia. Debería tener un mando único, debería articular las brigadas, las operaciones, digamos, las diversos organismos y internos del propio Ministerio Público, ¿no? Debería incorporar el tema de inteligencia estratégica, inteligencia táctica y operativa para tocar el tema de la delincuencia común, desde las bandas hasta la delincuencia común. Y la experiencia de DIVIAC es para el crimen organizado en la política y en el poder. Pero a esto hay que sumarlo la tercera pieza que considero importante y que por ahí muchas veces retóricamente se ha dicho. Estamos hablando de economías criminales, de crimen organizado. No es terrorismo. Entiéndanlo, terrorismo es con objetivos ideológicos. Busca la destrucción del Estado. Eso fue Sendero Luminoso, el MRTA. El crimen organizado es económico. Todos buscan como el mayor propósito es económico. Por lo tanto, la pieza más importante, o una de las piezas más importantes de las que he mencionado, es el tema de un sistema nacional antilavado de activos. Y ahí agarramos todo, no solo la extorsión, no solo el sicariato, sino narcotráfico, minería ilegal del oro, trata de personas, todo, todas las modalidades del crimen organizado. Bien, esas son algunas de las piezas de mi propuesta, que ya seguramente lo hemos repetido. No hay mucho que inventar. Prácticamente acá nadie puede decir yo descubrí la pólvora, porque muchas de estas cosas se han venido haciendo. Lo que pasa es que Greco está disperso, tiene sus brigadas por aquí y por allá, y nadie sabe cuál es el rumbo que tiene todo esto. Ahora, para Patas han creado un comando unificado. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde apunta? ¿Cuál es la estrategia? ¿Está enganchado a una estrategia, a una política de Estado? No lo sabemos. ¿Por qué esto no es viable en estas actuales circunstancias? Uno, porque hoy el Congreso en el que nos encontramos ha dado un marco legal a favor del crimen organizado.
Un marco legal que llega a 13 leyes. La última, regalo para el narcotráfico, la, la modificación del decreto legislativo de extinción de dominio. Regalo, todo va a tener que ser devuelto, todo lo incautado tiene que ser devuelto. Así de simple. Festejo de la principal modalidad de crimen organizado en el Perú, el tronco histórico del crimen organizado, que es el narcotráfico. Entonces tenemos que entender, no podemos actuar con este marco, porque este marco no sirve, está a favor de ellos. La criminalidad sistemática, que fue lo que salió producto de las protestas del año pasado, es un embrollo, no solo conceptual, sino su inaplicabilidad en la ley. Por lo tanto, por eso es que los extorsionadores, los secuestradores, los sicarios están actuando de manera con absoluta impunidad, porque saben que el concepto de crimen organizado, ¿no?, que estaba en la ley del año 2013, ha sido modificado. Entonces, saben pues, perfectamente que hay una alfombra legal para sus operaciones. Así no podemos ir a ningún lado. Y con el gobierno actual, ya no el Congreso, sino el gobierno actual, que destruyó la DIVIAC, prácticamente la destruyó. No, tenemos ahora una estructura especializada para poder combatir no la corrupción solamente, sino el crimen organizado en el poder político. ¿Cómo vamos a poner en práctica esto? ¿A quién le vamos a dar lo que tanto muchos otros exigen? La reforma policial al Congreso. La reforma del sistema de justicia al Congreso actual. Si son los que han desarmado el marco legal para combatirlo. ¿Cómo? Por eso es que estas piezas, de lo que podría ser parte de una propuesta de política de seguridad ciudadana, no se puede aplicar, sino más bien favorece a los rasgos más importantes del crimen organizado actual. ¿Cuál es ese rasgo? Uno, la extorsión, el sicariato. El secuestro es parte del ascenso de un conjunto de economías criminales. Arrancó históricamente con el narcotráfico, le siguió a finales de los 90 la minería ilegal del oro. En ese mismo tramo final de los 90 surge como modalidad más importante, porque la extorsión siempre hubo, el secuestro también, pero como modalidad del crimen organizado, la extorsión. Fines de los 90. Tienen raíces estructurales, vienen cubriendo a lo largo del siglo XXI. Y en estos momentos, estas economías, junto con la corrupción, son las más importantes. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, de julio del 2023 a julio del 2024, el oro ilegal pasó a mover alrededor de 10.500 millones de dólares. Vean el informe de julio del año pasado. ¿Cuánto mueve el narcotráfico? 4.700 millones de dólares. ¿Cuánto movía la extorsión? Hasta que publicaron el libro Economías Criminales. 523 millones de dólares. ¿Cuánto según un nuevo estudio reciente que ha salido de la IPUC? Mueve 6.000 millones de dólares. Perdón, 6.000 millones de soles. Es decir, alrededor de 1.600 millones de dólares. Y si vemos todas estas economías criminales en conjunto, estamos hablando de alrededor de 23.223 millones de dólares. Es decir, que respecto al año 2024, es el 14% del PBI. Por eso estamos como estamos. Por eso es que estamos como estamos, porque tienen un enorme peso en el Congreso, en la economía, en la política en general. ¿Cómo lo vamos a combatir? Escuché un discurso acá inicial. Los periodistas somos notarios de los hechos. Bueno, pues hay que decir los hechos. Las tenemos creciendo. Todas ellas favorecidos por el marco legal actual. ¿Quién liberalizó la minería ilegal? Si no fue el Congreso.
¿Quién liberalizó la dinamita? El Congreso. ¿Quién liberalizó la deforestación? El Congreso. Por eso que el oro se ha disparado, pues la economía del oro se ha disparado, llegando al Alto Nanay, llegando al Putumayo, llegando a San Ignacio, a Condorcanqui, todas las fronteras. Y rompiendo su vieja zona, que era entre Madre de Dios y Puno, donde yo me moví en el año 2008, 2009, con investigaciones de campo. Y esa cifra de la minería ilegal, de más o menos 10.500 millones de dólares, que es diferente a las de los 8.000 millones de dólares que hay algunas fuentes que lo manejan, otros 6.000 millones de dólares, esto es galopante. Pero hay algo que es importante decirlo. Los narcotraficantes empezaron a triangular dinero, es decir, a meter dinero al oro desde el año 2009-10, en Puno y Madre de Dios, y luego se generalizó. Y es por eso que esto ha crecido de una manera vertiginosa y es imparable en estos momentos. Y ha generado estructuras criminales armadas, ¿no? Que no justifican ciertamente lo que ocurrió en Patasia. Eso voy a hacer una mención. Miren lo siguiente, estamos frente a una situación que está desintegrando el país. Miren esa combinación de deforestación, minería ilegal, producción de coca, que está destruyendo toda nuestra Amazonía. La está destruyendo, no está quedando ni el recuerdo de lo que fue algún día los bosques primarios de esas zonas. Eso es un ecocidio, eso es desintegración del país. Eso no es construcción de nada. Y encima, con el crimen organizado transnacional. Sí, claro, estos negocios son transnacionales, pero hay que decirlo. Acá tenemos un enjambre de carteles y organizaciones transnacionales que se han instalado y operan dentro del Perú. Desde los carteles mexicanos, después llegaron todos los carteles balcánicos, serbios, bosnios, montenegrinos, búlgaros, albaneses. Todos ellos acá, como moscas. Los italianos, la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra. Los brasileños, el Comando Vermelho, el PCC llega en 2010, BRAE. Acá hay un exministro que estuvo en el BRAE y lo sabe perfectamente bien. El Comando Vermelho llega 7 años con la mano invisible de la parte de la droga por la Interoceánica Sur en el estado de Acre, Brasil. Y se hace presente físicamente en 2018, Madre de Dios, alterando todos los indicadores de violencia, todos. Luego escala hacia Pucallpa, Ucayali, y se apodera de todas las salidas de Ucayali y Madre de Dios, mientras que el primer comando capital, que es el cártel más poderoso de Brasil, se apodera del eje, que es el puente aéreo entre Perú, Bolivia y Brasil, pasando por Paraguay. Paraguay es parte de ese eje, de ese puente aéreo. Eso es. Tenemos un enjambre de carteles. Turcos, los turcos con un laboratorio de refinamiento de cocaína cerca a la ciudad de Tingo María, hace 2 años y medio. O sea, invadidos por el crimen transnacional. Pero otro rastro, para terminar, o dos, la transnacionalización de nuestras bandas locales. Acá nos han dicho de que el Tren de Aragua lo controla todo. No, señores, mentiras. El Tren de Aragua es un factor más, junto con la Cota 905, junto con los gallegos, que fue un cisma del Tren de Aragua. Acá nuestras bandas locales se están transnacionalizando. Los pulpos están en Chile. Su presencia se rastrea desde el año 2017 y hoy están haciendo extorsión en Santiago de Chile, en 8 comunas. O sea, mientras que vemos que el Tren de Aragua o los tiguerones o los choneros de Ecuador vienen y nos controlan,
No, nuestras bandas se están yendo a otro país. Esos son los pulpos. El caso de los injertos del norte, del monstruo, tan sobredimensionado, pero también tan realista. Asciende el 2000, en febrero del 2024, claro, estuvo presente ya la extorsión desde 2020, en Comas, Caraballo, cerca de Puente Piedra e Independencia. Y resulta que en menos de un año el hombre ya está exportando cocaína al PCC brasileño en Sao Paulo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es el negocio? La droga. Pero ellos no dejan la extorsión, no dejan el secuestro, no dejan su área de control, más bien expanden su área de control. Y ahora se pasean por allá. ¿Quién nos puso en evidencia un enfrentamiento entre policías militares de Brasil con la Interpol el día 16 del mes pasado? Eso es. Nuestras bandas se están transnacionalizando. Y tenemos entonces que entender que como la realidad es dinámica y cambiante y se va complejizando, tenemos que entender cómo lo enfrentamos. Por último, los malditos de Bayoar, de Huáscar, hoy sintetizados en los malditos de San Juan de Lurigancho, comandados por el ex Loco Aroni, ahora por el chileno y alias Pato, envían droga, ladrillos a España, y el propio Loco Aroni fue abatido, o sea, por sicarios, fue asesinado en Madrid en agosto del 2022. O sea, tenemos que darnos cuenta de la realidad. Estamos exportando bandas. No es que acá vienen y nos están controlando los del Tren de Aragua. ¿Dónde están? Están en el Meretricio. Todo el Meretricio de los grandes centros comerciales de Lima Norte está controlado por parte del Tren de Aragua. ¿Sí? El Meretricio de Arequipa hasta Rizo, por ellos. Pero es Meretricio, trata de personas. Y se han metido los gallegos a la droga, porque ese es el negocio. Ese es el negocio. Finalmente, miren cómo se ha complicado la situación. Lo de Patás nos está revelando el surgimiento de estructuras paramilitares. ¿Cómo es posible que exista una empresa R&R que trabaja para Poderosa, formado por ex policías, ex militares, ex miembros trabajadores de la DEA, con armas largas? ¿Dónde se ha visto que un cuerpo de seguridad de una empresa tiene Galil, AKM, AR-15? ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿En qué parte del Perú estamos viviendo? Y encima han sido liquidados dentro de una bocatoma, es decir, de unos túneles de mina. ¿Quién los mató? Ya el Cuchillo salió diciendo que él ha enviado una carta notarial a la presidenta Boluarte porque ha dicho mentiras al involucrarlo a él. O sea, que el Cuchillo era el chivo expiatorio. ¿Por qué una empresa dirigida por dos policías en actividad, todos chiquillos, no pasan de 30 y tantos años? Resulta que el reclutador también es otro que tenía antecedentes. En enero fue sentenciado por 8 años por posesión de arma larga. ¿De qué estamos hablando? Paramilitarismo. Eso se llama estructura paramilitar. Hay que decirlo con sinceridad. Y Poderosa no es la víctima de la minería ilegal. Está en el corazón mismo de la violencia que está ocurriendo en Patás. Es la segunda minera más poderosa del oro del Perú, después de Yanacocha. Y no puede ser víctima. Hay que quitarnos eso. Tenemos que mirar la realidad tal como es. Si no, no somos notarios siquiera. No registramos la realidad. Con esas dinámicas es que tenemos que armar una estrategia post-Congreso, post este gobierno. De lo contrario, no es posible. Y esto va a seguir, porque lo que se ha hecho en Patás, el comando unificado, es básicamente represivo. Pero si esto es crimen organizado, ¿dónde están ya? ¿Acaso lo van a agarrar? ¿Están pidiendo DNI a la gente? ¿Están yendo a los socavones? Claro, ahí lo van a esperar. Sí, bien, claro, lo van a esperar ahí. No lo van a esperar. O sea, está condenado al fracaso, no porque uno no quiera que eso se haga. Pero cuando se hace inteligencia, y acá hay varios ex ministros del Interior, cuando se hace inteligencia prospectiva,
cuando trabaja con inteligencia operativa, la represión militar resulta favoreciéndola. Pero si tú llevas primero la represión y luego la inteligencia, entonces, ¿a dónde estás yendo? A la nada. A la nada. Todos han salido de la zona seguramente. No ve que lo van a esperar hasta que lleguen los 1.100 efectivos que han tomado la ciudad de 3 distritos de Patas. Ese es el panorama que estamos viviendo. La era del crimen organizado, no del terrorismo. Y al crimen organizado tenemos que combatirlo con estrategias para el crimen organizado. No podemos confundirnos. No se le puede poner terrorismo a algo que no es terrorismo, porque ya no hemos vivido terrorismo. Muchísimas gracias.